Saludos diseñadores, de parte de todo el equipo de Franco Mecatrónica. Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a continuar con el curso de LabVIEW NXG, que se trata de los archivos zip. Entonces comenzamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es obtener un poco de información sobre este tipo de archivos, que son los zip files. Para eso vamos a ir a obtener un poco de información y vemos que el zip se refiere a un formato de compresión. Específicamente en informática, zip es un formato de compresión sin pérdida, muy utilizado para la compresión de datos como documentos, imágenes o programas. Para este tipo de archivos se utiliza generalmente la extensión .zip. Muchos programas, tanto comerciales como libres, lo utilizan y permiten su uso más habitual. Entonces, este archivo es un formato de compresión y vamos a ver algo de su reseña histórica. El formato zip fue diseñado originalmente por Phil Katz, fundador de PKWare, quien publicó la documentación técnica en 1989. En cuanto a la información técnica, nosotros podemos ver que existen diferentes algoritmos basados en el algoritmo de Phil Katz y que funcionan por cifrado simétrico. Estos archivos manejan lo que son algoritmos de compresión. Existen diferentes tipos de algoritmos que son el de contracción, reducción, implosión, el método 7, métodos 8 y 9, y bibliotecas PKWare. ¿Cuál va a ser el objetivo de este tipo de archivos? Sencillamente reducir el espacio que estos archivos ocupan en un medio de almacenamiento, con tal de ahorrar espacio en el disco duro. ¿Y para qué va a servir esto indirectamente? Por ejemplo, para disminuir tiempos de comunicación de datos. Por ejemplo, al momento de descargar un archivo de la red, a que descargues el formato original, entonces eso te va a permitir el ahorro de datos, reducción de tiempos de transferencia de datos y reducción de espacios de almacenamiento. Estos son los principales ventajas de utilizar estos métodos de compresión de datos. Una vez que conocemos lo que es los archivos zip, vamos a ver un poco acerca de los sistemas de compresión. Básicamente existen una gran variedad de sistemas de compresión y básicamente se basan en algoritmos matemáticos. Existen algunos medios de compresión que son con pérdida y sin pérdida. ¿Qué quiere decir? Cuando son sin pérdida, quiere decir que el archivo, después de que tú lo comprimas y lo descomprimas, es una copia fiel del archivo original. Y el archivo con pérdida es un archivo que al momento de comprimirlo y descomprimirlo ya no es exactamente idénticamente al archivo original, sino que tiene pequeñas modificaciones, pero que esas modificaciones son mínimas y que valen la pena debido a la gran capacidad de compresión que tienen estos algoritmos. Claramente se utilizan tienen utilidades diferentes dependiendo de las aplicaciones y se basan en algunos modelos matemáticos. Si te gustaría profundizar sobre esto, voy a dejar estos links en los comentarios de este video. En nuestra aplicación en LabVIEW, nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar manejar? Nosotros vamos a generar una data a manera de ejemplo general, que se va a indicar aquí en este control de data numérica. Vamos a generar como siempre, una onda senoidal, buscamos que se genere aquí en esta data numérica, y lo que quiero hacer es crear un documento de texto en el escritorio que contenga esa data numérica en un formato específico, luego crear automáticamente un archivo zip que busque ese archivo que acabo de crear, texto con la data, lo comprima y también me lo ponga ahí en el escritorio, de tal manera que yo al ejecutar la aplicación voy a obtener dos archivos: el archivo de texto con la data y el archivo comprimido, que dentro tiene también el archivo de texto con la data, automáticamente. Ese va a ser el objetivo de este video, así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir a la parte de diagramas. Vamos a analizar primeramente la ubicación de las herramientas. Así que dentro de las herramientas de programación del LabVIEW NXG, vamos a ir a la sección de Storage, que es la sección de almacenamiento. Es para trabajar con archivos. Vamos a dar clic en esa opción y vamos a ver todas las herramientas para trabajar con archivos. A nosotros nos va a interesar la última, que es la herramienta zip.
Esta es la herramienta con la que vamos a trabajar en este video y que nos va a permitir trabajar con este tipo de archivos, comprimirlos. Así que vamos a dar clic y aquí encontramos las herramientas que vamos a utilizar y las vamos a analizar. La primera es NodeZip File, que nos va a permitir ingresar una ruta del archivo que quiero crear, nuevo archivo comprimido, y esta herramienta lo que hace es generar una referencia para que el programa de Labio pueda identificar ese archivo en específico que yo acabo de generar. Si yo genero 5 archivos comprimidos diferentes, pues necesito 5 referencias para que el programa sepa cuál es cuál. Luego tenemos lo que es añadir archivo al zip, que es buscar un archivo dentro de tu computadora para añadirlo a un archivo zip que ya exista o que tú vayas a crear y en la ruta que tú necesites. Luego tenemos para cerrar la referencia del archivo una vez que ya terminaste todas tus operaciones, y también tenemos la opción para descomprimir automáticamente, que es a los archivos que ya tengan información. Tú puedes seleccionar dentro de este archivo, buscar los archivos que te interesen y descomprimirlos. Es la operación inversa a la compresión y pues se debe obtener el documento original. Así que vamos a realizar un análisis del código. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de datos para comprimir más adelante. En este caso voy a crear un archivo de texto y lo voy a crear en el escritorio. Para eso utilizo la herramienta getSystemDirectory para que me dé la ruta del escritorio. A esa ruta del escritorio es donde yo voy a crear mis archivos, y el primer archivo que voy a crear se va a llamar texto.txt y voy a generar una ruta con esta herramienta que se llama buildPath. Entonces introduzco la ruta del escritorio por medio de este cable, y por medio del otro cable introduzco el nombre del archivo y creo una nueva ruta que contiene el nuevo archivo. Esa ruta que contiene el nuevo archivo yo la voy a utilizar para crear el archivo con esta herramienta que se llama Open Create or Replace File. ¿Qué es lo que necesita esta herramienta? Nada más necesita el tipo de operación y la ruta del archivo. En el tipo de operación vamos a seleccionar crear o reemplazar. En el caso de que no exista, pues lo va a crear. En el caso de que ya está en la ubicación, lo reemplaza por el nuevo archivo, siempre con estos datos de ruta. Hasta este momento se va a crear el archivo en el escritorio en formato de texto con el nombre que seleccionamos, pero va a estar vacío, por lo que el siguiente paso es introducir data en el archivo antes de comprimirlo. Para esto voy a utilizar la herramienta WriteToTextFile, que es para ingresar datos en el archivo. Hasta este momento no hemos visto nada de las herramientas de compresión, pero estamos realizando este programa para darte un ejemplo de la aplicación de este tipo de herramientas. Si tú necesitaras ver la lógica detallada de cómo crear y procesar archivos de texto, te recomiendo que veas estos videos de este mismo curso para que aprendas algo de la lógica, y si gustas puedes regresar a este video o complementarlo. Así que con esta herramienta de escribir en archivo de texto, vamos a ingresar este encabezado que es Franco Mecatrónica y una nueva línea. Esa va a ser la data. Luego en la referencia ponemos el archivo que acabamos de crear y el cable de error. Hasta este momento se va a incluir ese encabezado en el archivo, y lo siguiente que voy a hacer es ingresar data numérica. Para eso voy a utilizar mi herramienta de alto nivel para generar ondas senoidales. Voy a escoger una amplitud de 1, una frecuencia de 10, y automáticamente esta herramienta me devuelve un arreglo de datos numéricos que contiene todos los datos, todos los valores para esa onda senoidal. Esa onda senoidal yo la voy a desplegar en mi aplicación en el arreglo que se llama data numérica. Ahí me va a mostrar todos los datos, y también voy a utilizar estos datos para ingresarlos en el archivo de texto, que sería este. Por medio de la herramienta Format into File, yo puedo elegir la manera en que se van a ingresar estos datos en
en el archivo de texto, yo voy a hacer que por cada dato se imprima la leyenda voltaje 2 puntos y luego que me muestre el dato numérico en formato flotante. Después de que me muestre esta línea, voy a generar una nueva línea y ahí continuaría el siguiente dato. Entonces me va a imprimir voltaje y luego el dato numérico propiamente en formato flotante y generar una nueva línea para el siguiente dato. Esto lo voy a realizar para todos los datos del arreglo, que en este caso serían 1000, y se van a introducir todos en el archivo de texto. Una vez finalizado el proceso de captura de los datos, va a ser necesario solamente cerrar la referencia del archivo. Así que tenemos el cable de referencia, el cable de error y utilizaremos la herramienta Close File. Hasta aquí lo único que se ha hecho es generar un nuevo archivo de texto en el escritorio con data numérica. Ahora sí vamos a ir con las herramientas de compresión. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo zip, o sea, un archivo comprimido. Para esto traemos un cable que tiene la ruta del escritorio y volvemos a usar nuestra herramienta para BuildPath para crear ruta. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es elegir el nombre del nuevo archivo, que va a ser comprimido.zip. Este nombre de archivo y con la ruta me va a generar una nueva ruta que es la ruta del nuevo archivo zip. Esa ruta del nuevo archivo zip yo la voy a ingresar en la primera herramienta de archivos comprimidos que se va a llamar New Zip File. Esta herramienta me va a permitir crear un archivo de la nada, que es lo único que necesito, la ruta, que ya contenga el nombre y el formato y opcionalmente el caso de error. Con esta herramienta ya se va a crear el nuevo archivo zip en el escritorio, pero va a estar vacío y me va a generar una referencia. Esa referencia de archivo yo la voy a utilizar para agregar archivos dentro del archivo comprimido, o sea, comprimir archivos. Para eso voy a utilizar la herramienta Add File to Zip. Con esta herramienta yo voy a poder agregar un gran número de archivos previamente seleccionados y los voy a poder ingresar en rutas específicas dentro del archivo, porque el archivo va a funcionar como si fuera una carpeta. O sea que yo tengo la capacidad no solo de agregar data, sino de organizarlas. Puedo organizarlos por carpeta dentro del archivo. Así que voy a utilizar la referencia del archivo. Luego tengo que introducir por medio de este cable la referencia del archivo original. O sea, primero introduzco la referencia del archivo zip, el archivo comprimido. Luego introduzco la referencia del archivo que quiero guardar o que quiero comprimir. Y luego introduzco la ruta del archivo de donde quiero guardar ese nuevo archivo comprimido dentro del archivo zip. Así que ¿cómo funcionaría esto? Con este cable azul yo le digo que quiero hacer referencia al archivo que está en el escritorio. Con este siguiente cable yo le digo que quiero comprimir el archivo de texto que está en el escritorio. Y con este último cable yo le digo que lo guarde en el fichero raíz del archivo zip y que te ponga este nombre, texto zip.txt. Así que a pesar de que sea el mismo archivo, que contenga la misma data, yo puedo cambiarle el nombre de manera que se va a llamar texto zip.txt y voy a hacer que lo guarde en el fichero raíz. Igualmente yo pude haber creado una carpeta y guardarlo dentro, o crear 4 o 5 carpetas dentro de este archivo y guardarla en una ubicación específica. Sin embargo, yo lo voy a hacer en el fichero raíz. Con estos datos se va a comprimir el archivo, por lo que lo siguiente sería solamente cerrar la referencia. Para cerrar la referencia conectamos el cable con la referencia del archivo zip, trasladamos el error, utilizamos la herramienta Close Zip File y en caso de haber un error lo desplegamos con este mensaje. Ese sería a grandes rasgos el análisis del código de esta aplicación. Como vemos,
Es el ejemplo general, los fundamentos, de la manera más sencilla posible. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ejecutar esta aplicación en modo de depuración. Para eso vamos a nuestro menú y seleccionamos la herramienta Highlight Execution. Con esa herramienta yo voy a poder ver el flujo de datos del programa. Como vemos, en la ventana principal de mi aplicación, mi data numérica se encuentra en blanco, y si vemos el directorio del escritorio, vamos a ver que se encuentra vacío. Así que vamos a ejecutar la aplicación. Ejecutamos, vemos cómo se crean las referencias, se crea el nuevo archivo, se ingresa texto en el archivo. Aquí, mediante esta herramienta, se van a incluir uno a uno los datos dentro del archivo de texto. Este ciclo se va a ejecutar 1000 veces, así que lo voy a saltar. Luego se cierra la referencia, se crea un nuevo archivo en el escritorio comprimido, se adhiere el archivo con los datos de textos al archivo comprimido con este nombre, y se cierra la referencia y termina el ciclo. Ahora vamos a nuestra aplicación y, como vemos, aquí tenemos en la parte de data numérica todos los datos que corresponden a la onda senoidal con los parámetros que elegimos. Son 1000 datos. Ahora, en el escritorio, ¿qué es lo que obtuve? Vemos aquí en el escritorio, tengo un archivo que se llama texto.txt. Si yo abro este archivo, veo que al inicio del encabezado tengo Franco Mecatrónica, y seguido tengo los datos como yo los, en el formato que yo había especificado, que es voltaje, 2 puntos, espacio, y el dato numérico en formato flotante. Esto se repite 1000 veces para cada uno de los datos, y es la data que contiene el archivo perfectamente, y está ubicado en el escritorio. Luego aquí está mi archivo comprimido zip. En este caso yo tengo el programa WinRAR, por eso me lo muestra con el icono de los libros, pero se llama comprimido.zip, y si lo abrimos, nosotros vamos a darnos cuenta que dentro tiene, esto es a lo que me refiero con el archivo raíz. Si tú te fijas, es como si fuera una carpeta. Aquí dentro de este archivo yo pude haber creado carpetas adicionales y ubicarlo en una carpeta específica con el nombre que yo quisiera, pero yo lo incluí en el archivo raíz, que es, o sea, en el primer directorio, en el directorio de origen del archivo, y tiene el nombre texto.zip, textozip.txt. Este archivo es exactamente el mismo que está en el escritorio, solamente que con otro nombre. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es dar clic derecho, extraer aquí, y vamos a ver que se descomprime. Aquí está. Este es el archivo y lo vamos a abrir. Vemos que se llama textozip.txt y que contiene exactamente los mismos datos que el archivo original. Entonces esa sería la manera de trabajar con archivos zip con estas aplicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ejecutar esta aplicación en tiempo real. Así que borro los directorios, quito el modo de depuración y voy a ejecutar. Inmediatamente yo ejecuto la aplicación, aparecen inmediatamente los archivos en el escritorio que contienen la data correspondiente. Este sería el principio básico fundamental para trabajar con archivos comprimidos dentro del LabVIEW. Ahora, esta es una aplicación básica para trabajar con este tipo de archivos, pero tú lo pudieras utilizar para aplicaciones más complejas, por así decirlo. Tú puedes utilizar este tipo de programas no para buscar y comprimir un archivo, sino para ir a un fichero
que contenga, por así decirlo, 1000 archivos y buscarlos uno por su nombre, comprimirlos, y después de ese tiempo tú podrías descomprimirlos en carpetas específicas ordenadas y con los nombres que tú definas automáticamente de una manera muy rápida. Entonces también podrías utilizar este tipo de aplicaciones en sistemas de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? En sistemas que estén generando archivos de reporte o de medición, de tal manera que al estar generando data y documentos diariamente se puede crear un problema de almacenamiento. Y tú podrías utilizar esta herramienta para que una vez que cree el archivo, por así decirlo, si pasa un mes, los archivos del mes anterior se junten todos y se comprimen en un archivo RAR, o pueden ser con 6 meses de antigüedad. Tú puedes hacer que los archivos que tengan más de 6 meses de antigüedad los busque y los comprime en archivo RAR para que estén disponibles para los administrativos, pero ocupando menos espacio en el disco, y por lo tanto medio se ahorra tiempo de transferencia, a momento de buscar, compartir o enviar estos archivos. Esos son ejemplos en los que tú puedes utilizar este tipo de herramientas. Ahora, como te comento, si tú necesitas implementar la lógica, yo te recomiendo que veas estos otros videos del curso, porque en ellos puedes aprender cómo puedes hacer manejo de datos, análisis matemático, comunicación TCP, comunicación UDP, y puedes complementar estas herramientas que aprendiste en este video solamente revisando las entregas de este mismo curso. Ahora vamos a ir con la recomendación del día, que la recomendación del día de hoy es este libro. Este libro de aquí se llama Análisis de circuitos en ingeniería. Es un libro muy bueno que les voy a recomendar. Es de William Hyde, de Jack Kimmerly y de Steven Durbin. Esta es la 8ª edición. Yo creo que estuve trabajando como con la 6ª o la 5ª edición. Es muy bueno este libro, se lo recomiendo. Y sin más, voy a darles una breve revisión del temario antes de irme. Tiene introducción, componentes básicos de circuitos eléctricos, tensión y corriente, técnicas para análisis de circuitos, el amplificador operacional, análisis nodal y de malla, capacitores e inductores, circuitos RL y RC básicos, circuitos RLC, análisis de potencia y circuitos de corriente alterna, circuitos polifásicos, circuitos acoplados magnéticamente. Esto está bueno, de circuitos acoplados magnéticamente, está interesante. Análisis de estado semineutral permanente, frecuencia compleja y transformada de Laplace, análisis de circuitos en el dominio, análisis de circuitos por Fourier, respuesta en frecuencia, redes de 2 puertos. Tiene muchos. La metodología al momento que lo manejas, pues, por ejemplo, te maneja un capítulo y luego al final trae un pequeño ejercicio para que lo trates de resolver. Nada más si te recomiendo tal vez que lo manejes con algún tipo de simulador. A lo mejor es mejor de esa manera, que lo estés estudiando y tengas algún simulador a la mano para que estés comprobando los circuitos, porque muchos están muy extensos. Y pues mira, aquí mismo él te lo recomienda. Está trabajando y tiene un simulador para que no estés haciendo todas las operaciones a mano, nada más leer el fundamento y poder comprobarlo mediante el simulador, ya que el objetivo es el análisis de las leyes fundamentales de la electricidad y la electrónica, y para poder predecir el comportamiento de los circuitos. Entonces te quiero invitar a que, si tú eres desarrollador, ingeniero, te gusta el trabajo que hacemos, quisieras colaborar con nosotros tenemos las puertas abiertas. Seguimos con la política para invitar a las mujeres. Vamos bien, estamos teniendo éxito.
cada vez se integra un mayor número de mujeres al equipo y vamos a continuar por esa misma ruta que creo que puede beneficiar a este tipo de proyectos. También si tú necesitas ayuda para adaptar este tipo de programa que hicimos aquí o cualquier otro recurso y necesitas ayuda para realizar tu aplicación específica, para crear sistemas de adquisición de datos, manejos de protocolos por internet, nos puedes contactar a través de las redes sociales y nosotros vemos la manera de ayudarte. También si necesitas un video en específico o tienes alguna duda, queremos implementar un proyecto para que esas dudas las compartas en nuestro grupo de Facebook de Franco Mecatrónica. Si tú compartes tus dudas ahí, nosotros vamos a ver la manera de darte soporte, de darte ayuda en tiempo real. Pero sí me gustaría que lo compartas en ese grupo porque puede ser muy viable resolver este tipo de dudas, pero no de manera individual. O sea, no de que 5 personas te pregunten la misma duda, sino que una vez aclarada la duda para esa persona, las otras personas que tengan la misma duda puedan verlo y resolverlo. Entonces esa es la idea. Esa es la manera en la que se puede hacer viable este tipo de ejercicios. Y si te gustó este video, te invito a que lo compartas, que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes tus comentarios, es importante para poder afinar el contenido de este video. En caso de ser necesario, me gustaría que me indiques la dirección en la que tengo que enfocar los esfuerzos. Y sin más, ya saben que todo este contenido lo hacemos con el ánimo de ayudarlos. Así que de parte de todo el equipo de Franco Mecatrónica les damos las gracias y hasta el siguiente video.